Juan Ramón Rayo ha subido su charla que hizo, su ponencia que hizo en el Andorra Economic Forum. Y la parte que he seleccionado es maravillosa. El título del vídeo es ¿Por qué necesitamos una revolución liberal en España? Yo diría una revolución liberal en el mundo en general, pero con que sea en España me vale. Con que sea en España a mí me vale. Y la parte que he seleccionado es la parte de los impuestos de lo que nos cobran a todos nosotros. Y dónde va distribuido. Y el tamaño del Estado. Es increíble. No tiene pérdida. Os recomiendo a todo el mundo que vayáis a verlo. De verdad, si no lo habéis visto ya. Es maravilloso. ¡Let's go! Impuestos. ¿Cuántos impuestos se pagan? Pues de nuevo aquí creo que no somos del todo conscientes del grado de expolio tributario al que es sometida la población de un país. Madre mía, yo ya estoy. Yo ya, señor. Yo ya. ¡Oh, me vengo! Probablemente porque si lo fuéramos habría una insubordinación social. Pensad que el Estado tiene muchas formas de camuflar la mordida tributaria, muchísimas, y las aplica todas. Una es, por ejemplo, hacernos pagar impuestos por multitud de causas distintas. En lugar de decirnos, oye, pague usted un impuesto por este concepto, punto. No, no. Le voy a hacer pagar por lo que gana, por lo que gasta, por lo que tiene. Y por lo que gasta, no solo por lo que gasta, podríamos decir, oiga, calcúleme el gasto en consumo total y pago un monto sobre esto. No. El IVA, impuestos especiales, etcétera, etcétera. Y un montón de impuestos especiales distintos. Por lo que... ¿Os sorprenderíais de la cantidad de impuestos? Bueno, es que lo vais a ver. Es que no os lo voy a decir yo, os lo va a decir él. Hereda... Bueno. Os lo habéis perdido, perdón, mira. Especiales, etcétera, etcétera. Y un montón de impuestos especiales distintos. Por lo que hereda... Bueno... Me encanta que la gente se ríe porque saben que si empieza, no termina. ¿Sabes? Sabe que si empieza, no termina. Voy a seguir. Y luego, además, no solo pagamos por multitud de aspectos distintos, en ocasiones ni somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, los aranceles, pues ni siquiera lo pagamos conscientemente. ¿Aranceles? Sí. Supongo que si las tías empiezan a llamar atención con Warhammer, eso es que el juego se está volviendo mainstream. Sí. Madre mía. Vaya tetas también, te digo. Menudas tetas. Joder. Madre mía, el perrito penchoncho se va a poner morado. Gracias, cariño. Gran post. Se encarece el precio y pensamos que es que eso vale. O la subida del IVA, pues... salvo que lo informen los supermercados y entonces el gobierno se enfada, pues tampoco nos enteramos de que se ha producido esa subida. Pero además nos obligan a pagarlo de manera más o menos regular en el tiempo, no concentrada. Las retenciones... Espaciada en el tiempo, sí, para que no te des cuenta de lo que pagas. Son todo trampas. A ver cuando te pones así para oírme hablar de Gilliman. Cuando me hables más de Gilliman. Perdona, cuando me hables de Lionel Johnson. Ubícate. En el IRPF, en lugar de decirnos que es como se hacía originalmente, oiga, usted ha ganado tanto a lo largo del año, pague de golpe todo lo que tiene que pagar. Pero claro, imaginad que los españoles o cualquier otro ciudadano de cualquier otro país tuviesen que pagar un día al año todo el IRPF del año. Se darían cuenta del palo que le están metiendo por el culo. Muy buen vídeo, es increíble este vídeo, pollito. Entonces adquiriría conciencia de todo lo que está pagando. Por eso hay que dispersar el coste y camuflarlo en la nómina. Por cierto, las retenciones sobre el IRPF las inventó un liberal, Milton Friedman, durante la Segunda Guerra Mundial. Con que el enemigo a veces también está en casa. Bueno... Así es, me gusta mucho el detalle de los errores que se han cometido también desde perspectivas liberales. A mí esto me gusta mucho, porque es el de aquí no somos sectarios de nada. No somos sectarios. Se le da a todo el mundo. Y si lo has hecho mal, lo has hecho mal. Y se dice, y punto. Se acabó ya, hombre, ya la tontería. No somos unos sectarios. Aquí tenemos, como os digo,
lo que paga en promedio, si dividimos todos los ingresos fiscales del Estado español y lo dividimos entre ciudadanos o entre trabajadores, tenemos una noción aproximada de cuál es el coste promedio del Estado para el ciudadano. En realidad es mayor, porque aquí solo tengo en cuenta los ingresos, pero pensad que hay déficit público, es decir, gastamos más de lo que ingresamos. Y ese déficit son impuestos futuros que hay que pagar. Exactamente, que es lo que hablábamos antes. Eso es impuestos a posteriori. Impuestos sobre los impuestos. Muy típico de un Estado masificado, por cierto, ¿sabes? Por tanto, la medida actual de lo que cuesta debería ser el gasto. Pero bueno, me centro solo en lo que de momento nos están quitando. Y siempre tira, y Juan Ramón Rayo hace un ejercicio muy sabio, que es tener la razón y demostrar la razón, pero tirando a la baja. Que en realidad, porque no le puedan tachar de tramposo ni nada, tira por lo bajo y aún así se te caen los cojones al suelo de lo que estamos pagando y que la gente lo justifique. Bueno, pues esto no está ajustado por inflación, ¿vale? O sea, que no es del todo comparable la cifra del año 2001 con la del año 2024. Pero sobre todo me interesa la actual, la del año 2024. A día de hoy, en promedio, cada ciudadano español está soportando una carga de casi 15.000 euros. Es decir, que aproximadamente una pareja y un niño deberían estar pagando, en promedio en España, alrededor de 50.000 euros en impuestos. Dios, es que me duele en el alma. Es que me duele en el alma. Espérate que empeora. Espérate que empeora. Duro, cuando te lo dicen así, y es que te salen todos los males. Y con razón. Un hogar conformado por 3 personas, alrededor de 50.000 euros. Si lo hacemos en términos de trabajadores, que son al final los que pagan impuestos, cada trabajador, en promedio, está pagando más de 30.000 euros en impuestos. 30.000 euros en impuestos. Yo me cago en todo lo cagable y en todo lo que exista en la vida y en otras formas de vida, vamos. Y la gente justifica el que a ti te estén expoliando. Dime tú si no podrías pagarte seguros privados, tanto el barato como el caro, ¿sabes? Para que puedan atender prácticamente cualquier dolencia que tengas y pagarte un plan de pensiones privado. Dime si no te lo podrías pagar, para que luego me lo intenten justificar, para que luego intenten venderme la moto de que sanidad y educación. ¿Cuántos colegios privados te puedes pagar tú con ese dineral? ¿Es que tu hijo puede ir a un colegio de élite? Me cago en todo. ¿Es que es para mear en una chargota? Claro que podéis decir, bueno, pero esto... Como no va a ser una fantasía nuestra ser unos rednecks. Yo quiero ser redneck. Pagarán sobre todo los trabajadores con mayores ingresos y no los trabajadores con menores ingresos, porque esto es una media y las medias pueden ser engañosas. De acuerdo. Intentemos hacer una estimación, yo creo que bastante generosa respecto a lo que pagamos. ¡Qué jugones, Rayo! O a lo que paga el trabajador mediano. El salario mediano en España actualmente son 22.400 euros. Bien. Sobre esos 22.400 euros, ya antes siquiera de verlo reflejado en la nómina, ese trabajador ya ha pagado, lo ingresa el empresario, pero es un coste que se repercute sobre la nómina del trabajador. Sí, o sea que lo paga el empresario, pero el empresario hace el trámite, ¿sabes? Hace el trámite, pero quien lo paga realmente eres tú. Así, tal cual, ya está. Ya ha pagado por concepto de cotización empresarial a la Seguridad Social casi 7.000 euros. La cotización empresarial a la Seguridad Social sobre el salario mediano son 7.000 euros. ¿Eso qué significa? Que en realidad el salario mediano en España debería ser de casi, 29.000, casi 30.000 euros.
Pero esos 30.000 euros ni siquiera los llega a ver, ni siquiera los llega a considerar suyos. Exacto. Y cuando le plantea... Porque hacen todas las trampas que pueden. Esto es lo que siempre hablo de la burocracia y las trampas que se hacen a la hora de cobrar los impuestos. Es como tú no lo ves, realmente no te sueles fijar cuando compras en el IVA que estás pagando por los productos, si te vas a tomar algo, si te tomas un vino, el impuesto que tiene, cuando echas gasolina. Como no está todo desglosado y como no tienes que hacer un doble pago de decir, esto es la gasolina que has puesto y estos son los impuestos que tienes que pagar. Como no hay un desglose y no tienes que pagar cada cosa, como debería ser a mi parecer, aunque sea más tedioso, como te lo ponen todo en el precio final, tú dices, bueno, pues ya está. Y no sabes lo que se encarece realmente el coste de vida por los impuestos. Y eso es una trampa. Y eso es engañar a la población. A alguien que en realidad si son suyos, tú te ves ahí, qué grande eres. Se llega a ofender, como diciendo, no, esto lo paga el empresario, no lo pago yo. Bueno, es una forma de autoengañarte para a lo mejor no sentir que te están atracando de una manera tan vil, pero sí, en el fondo lo pagas tú. ¿Bien? Entonces, partimos de una remuneración real de 30.000 euros, se te descuentan 7.000, o bueno, 29.000, se te descuentan 7.000 y te queda un salario que ves en nómina de 22.400. Sobre eso, además, has de pagar la cotización a la seguridad social del trabajador. Se paga la del empresario y la del trabajador. Casi 1.500 euros. Pagas y pagas. IRPF para este salario, alrededor de 3.000 euros. Luego, impuestos indirectos, esto ya es más difícil de calcular porque depende de qué porcentaje de tus ingresos gastes, en qué lo gastas. En qué lo gastas, en la cantidad de que lo gastas, sí. Pero bueno, como poco, unos 2.000 euros. Está tirando por lo más bajo. Fíjate que Juan Ramón Rayo está tirando por la media y está tirando por lo más bajo. Como poco, en realidad algo más. Y luego, tened en cuenta que aquí hay otros pagos al Estado que no estoy contemplando. Por ejemplo, el IBI no aparece, si hay tasas que pagamos por servicios que nos presta el Estado o copagos, etcétera, tampoco aparece, pero bueno, los ingresos nucleares del Estado. O sea, está contando los que no puedes evitar, básicamente. Un trabajador con un salario mediano de 22.400 euros, que en realidad debería ser un salario de casi 30.000 euros, le queda un salario neto, limpio de impuestos, de 15.800 euros. Es decir, prácticamente la mitad. Prácticamente la mitad. De las horas que todos nosotros echamos trabajando, la mitad se lo lleva el Estado. Y esto afecta tanto a empresarios como a trabajadores que cobran mucho, como a trabajadores que... Esto es la media, esto es partirlo por la mitad. Es quien hace la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos. ¿Sabes? Es el grueso, ¿sabes? Y es el de... Y hay gente que sigue justificando sin saber realmente lo que está pagando. Y a mí se me llevan los demonios, porque cuando se lo intentas explicar... a ver, a la gente que tengo a mi alrededor, que era socialdemócrata o tirando a socialista, estas cosas se le pasan. Estas cosas se le pasan, pero por el mero hecho de que los datos son los datos, y dato mata relato. Entonces, aunque tú tengas una percepción de algo, cuando te das de bruces contra la realidad, que este vídeo es tal cual, darse de bruces contra la realidad impositiva en España y el robo a mano armada que tenemos en España, ¿sabes? Dicen, ¿y cómo se puede solucionar esto? Y ahí es cuando entra la parte de, y ahora es cuando te vuelvo liberal. Y ahora es cuando yo te vuelvo liberal. Pero no porque yo quiera volverte liberal, sino porque la historia nos da la razón. Y la economía nos da la razón. Y no hay más, amigo. De su remuneración la está absorbiendo el Estado. 13.400 euros en impuestos variados, sobre todo cotizaciones sociales, pero también IRPF e impuestos indirectos. Entonces, claro, cuando el trabajador mediano, que no medio, el mediano es el que... Discúlpame, me he equivocado, el mediano, no el medio. Parte en dos la distribución. Por tanto, es una métrica que no está sesgada por el hecho de que haya trabajadores muy bien pagados en la parte alta de la distribución de la renta. Es el que divide en dos
a la población. Exactamente. Hay tantos que ganan menos que él como que ganan más que él. Pues que el trabajador mediano esté pagando como poco, porque ya os he dicho... Esto es verlo desde el punto de vista más imparcial posible y tratar la información de la forma más aséptica posible. Que Juan Ramón Rayo es maravilloso haciendo esto, por cierto. Por eso le quiero tanto. Creo que aquí no aparece todo lo que debería aparecer. Porque es alguien honesto. 13.400 euros anuales en impuestos dice bastante de la magnitud del atraco fiscal al que está sometida la población, en este caso española, para recibir los servicios, para recibir coactivamente los servicios que recibe del Estado. Me encantan los matices siempre. ¿Esto es necesariamente así? ¿Esto ha de ser necesariamente así? Pues ya hemos visto que históricamente no ha sido así y a su vez hoy en día no es así. Porque antes de esto, de lo que he hablado es del tamaño del Estado en los últimos años y que siempre se dice que hay un liberalismo aberrante, que el Estado cada vez más pequeño, que se está intentando perjudicar el estado del bienestar, cuando en realidad el estado de media que existe es sobre un 50% de Estado, ¿sabes? Y en los últimos, yo tiro por lo bajo, en los últimos 20 años, lo cual lo que dicen es mentira. Sí, en todas partes. Es decir, la idea de que el Estado tiene que ser un Estado gigantesco, que absorba, que parasite la mitad o más de la mitad de lo que genera, de la riqueza que genera un trabajador dentro de la sociedad, no es algo que tenga por qué darse. Ojalá vuelva al diezmo. ¿Os acordáis de las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia cuando se cobraba cuando se quería cobrar algo más del diezmo? El diezmo era el 10%. Y ha habido auténticas revoluciones y masacres, ¿sabes? Por querer subir mínimamente los impuestos. Aquí tenéis países con distintos grados de prosperidad, pero en general países más o menos desarrollados. Los países son Singapur, Taiwán, Chile, Corea del Sur, Hong Kong y Suiza. Y va a matizar con esto porque alguien vendrá y a Chile. Lo va a matizar. Cuyo Estado, aún siendo mayor de lo que lo era durante el siglo XIX, es decir, incluso desde una óptica liberal podríamos considerar que estos estados son muy grandes, aún así son estados... Estoy de acuerdo con esto. Cuando la gente me dice, ay, pero es que Suiza es el paraíso liberal, digo no. Es un país más liberal. Está muy lejos de ser un paraíso liberal. Muy, muy lejos de serlo. Pero dentro de lo que existe, ¿sabes? A día de hoy, en términos de grandeza de un Estado, de competencias de un Estado, es más liberal, que la gente también hace trampas con eso. Como, no, a mí no me pillas por ahí. A mí no me pillas, amigo, ¿no? No. Y por cierto, aquí no está Estados Unidos. Aquí no está Estados Unidos. @Shui debería ser por ley que en las nóminas de todos los asalariados debería también venir la contribución que hace el empresario al estado de firma desglosada. Pero claro, eso, entre otras muchas cosas, tendría el efecto de que el pueblo simpatizaría con los empresarios y emprendedores. Sí. Amén de que la gente exigiría más al gobierno de turno. Adelante con Rayo. Cheer 30. Sí. Y hay otra cosa que yo creo que deberían hacer como nos hacen a los autónomos. Que tú tengas que pagar de tu bolsillo, o sea, que te ingresen todo y que tú de tu bolsillo, a la gente que cobra nómina, que trabaja por cuenta ajena, que tú tengas que ser quien paga aquello que ya te han dado, para que seas más consciente. En eso los autónomos somos más conscientes porque a nosotros nos llega y luego te lo quitan. Todos somos más conscientes de lo que cojones nos están quitando. Y a lo mejor lo que pasa es que eso no lo van a hacer nunca. Y gracias por los bits, Terranova. Sustancialmente más pequeños que los estados europeos e incluso que Estados Unidos. Exacto. Lo digo porque muchas veces se dice, no, es que España tiene un peso del Estado sobre el PIB menor que la media europea. Sí, ¿y qué? Es que la media europea es un club de atracadores profesionales. Entonces, tener... Me encanta Juan Ramón Rayo Unchained. Unchained. ¿Sabes? Es el de, efectivamente, sí, eso no lo justifica. Eso no significa que esté bien, en absoluto.
tener una media. Tener un Estado que pesa algo menos que un club de mafiosos expropiadores, pues sí, nuestro Estado... Juan Ramón Rayo, como sigas así, te juro que te invito a cervezas. Como sigas así, te juro que te invito a cervezas. Stop it. Stop. No ha sido capaz de llegar a ese extremo todavía, pero no te compares con ese club. Compárate con lo que podrías tener o con otros países que han restringido un poco la voracidad tributaria. Entonces, y que, por cierto, en términos generales y muy generales, les va mejor. Y aquí voy a explicar por qué. Incluso dentro de Europa tenemos un país como Suiza, que no sé si por casualidad o no, yo creo que más bien no, es el país más próspero dentro de Europa, que tiene un Estado que pesa el 33% del PIB, que ya es bastante, pero es que estamos hablando de entre 10 y 15 puntos menos que el resto de Europa. Y luego para mí, Suiza, tal y como está el paradigma político general, es un modelo a seguir. Si yo quiero parecerme a alguien como Estado, sería Suiza. Y lo veo bastante factible, de hecho. Lo que pasa es que no hay voluntad, obviamente, no hay voluntad política. ¿Para qué? Esto no se trata del estado del bienestar, sino del bienestar del Estado, bitch. Que no te enteras. Tenemos Hong Kong o Corea del Sur, 28% del PIB, Chile, que quizás sea el más pobre dentro de esta clasificación, pero bueno, 26% del PIB, Taiwán, 16% del PIB, y Singapur, el país más rico del mundo, 15% del PIB. Entonces, si Singapur 15%, Dios. o Taiwán, me da igual, son capaces de funcionar tan bien como lo hacen, con un Estado del 15 o del 16% del PIB, y que no se diga que Singapur es porque es una ciudad-estado y, por tanto, obviamente ahí hay ciertas economías de escala, pero ya hemos visto que el grueso del gasto público estatal es transferencias sociales. Sí. Y en transferencias sociales lo mismo da que sea una ciudad o que sea un Estado gigantesco. ¿Vale? A lo mejor gastan algo menos en servicios comunitarios, pero ya hemos visto que eso era nada. Es que servicios comunitarios era un 1% del PIB en España. Os pongo en contexto, era un 1% del PIB en España. O sea, a nivel presupuestos eso es nada. Y a nivel tributario eso es nada. Prácticamente nada del PIB, el 1, el 1,5%. ¿Veis? ¿Vale? Entonces, si Singapur o Taiwán son capaces de funcionar hoy en día en la sociedad moderna con estados muchísimo más pequeños, estados que son un tercio, 30 puntos del PIB inferiores a los de Europa o Estados Unidos, y son capaces además de funcionar, porque uno podría decir, oye, pues más o menos se apañan, no es que tengan resultados espectaculares, pero no es el caso, pero más o menos funcionan. Bueno, es que solo con eso ya serían preferibles, porque estamos diciendo que el Estado, para recaudar 30 puntos de PIB, está violentando la propiedad privada de los ciudadanos. Es que me encanta porque se pone, en el peor de los casos, de las cosas que ya he escuchado y que ya te has rebatido por Twitter cientos de veces, que santa paciencia tiene Juan Ramón Rayo, por cierto. Como, me voy a poner en las tesituras que os ponéis vosotros, que es el peor de los casos. Aún en el peor de los casos, aún así es preferible. Por tanto, si te ahorras... Si eres capaz de evitar un atraco tan masivo como ese y funcionar más o menos igual que otros estados que atracan mucho más, pues será preferible el estado que atraca menos. Pero es que además funcionan mejor. Exacto. Son mucho más prósperos y los propios servicios públicos que proporcionan esos estados son mucho más eficientes. En parte a lo mejor se debe a sus sociedades, pero en parte también porque un Estado que intenta hacerlo todo, por necesidad, tenderá a hacerlo todo mal. Porque no es posible, ni tampoco una empresa, ¿eh? Una empresa que lo intentara hacer absolutamente todo, tampoco. Sería una empresa deficiente que sería barrida por la competencia. Porque surgirían otras empresas enfocadas en hacer solo una cosa, especializadas. Mejor. La especialización de toda la vida. La especialización de toda la vida. Vamos, no hay más. O sea, es... Cuando la llevas a términos, cuando estas cosas las llevas a terminología simple, que todo el mundo puede entender, te das cuenta de que en realidad es algo que ya se hace, ya funciona, ya existe. No es algo extraordinario. Y el cliente, el consumidor, escogería esas.
¿Tienes sueño? No te preocupes que te baneo 10 minutos, vete a echar la siesta y luego vuelves. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no puede haber competencia, porque aquí no se deja al ciudadano ¡Qué mala que se soy! desvincule de un Estado y se vincule a otras organizaciones que proporcionen esos mismos servicios. El ciudadano es un consumidor cautivo de lo que proporciona el Estado de manera muy ineficiente y cara. Y ya no es solo eso, es también, si tú tienes menos presupuestos, aquellas cosas que haces, tienes que hacerlas bien. ¿Sabes? Porque muchas veces cuando menos tienes, mejor tienes que gestionar ese dinero. Y la gente va a querer los servicios por los cuales les están quitando el dinero. Y también a veces pagando menos eres más consciente y te importa más el hecho de decir, oye, ¿esto se está haciendo bien o no se está haciendo bien? Porque claro, esto también es responsabilidad del ciudadano. Al final todo esto no deja de ser gran parte responsabilidad nuestra de saber por dónde nos sopla el viento a nivel económico, tributario e impositivo y burocrático. Lo que hay, amigo. Toma o lo toma, porque ni siquiera lo puede dejar. Entonces, si hay hoy en día estados mucho más pequeños, que funcionan mucho mejor, incluso desde la óptica del propio Estado, con burocracias mucho más eficientes y servicios públicos mucho menores, ¿cuál es la lógica de mantener, de perpetuar estados hipertrofiados? Pues la lógica no es la de la conveniencia, no es la lógica del bienestar de la población, es la lógica del bienestar del Estado. Porque en nuestras sociedades tenemos una burocracia gigantesca que tiene que retroalimentarse para justificarse. Que vive y se reproduce de parasitar a la población. Entonces, si tú tienes un parásito tan grande y tan enquistado, obviamente el parásito no se va a querer quitar, no se va a querer ir. Al contrario, lo que va a intentar es crear colonias cada vez mayores. Efectivamente. Y eso es lo que está haciendo el Estado y por eso la necesidad de luchar contra ese parásito que te está chupando la sangre. Es maravilloso. Es que es increíble este hombre. Es que si no conocéis a Juan Ramón Rayo, que lo conoceréis todos, ya estáis tardando, de verdad.